Bienvenido a este video en el que hoy vamos a trabajar con problemas que involucran funciones trigonométricas. Lo primero que tenemos que recordar es qué son las funciones trigonométricas precisamente y cuál es su uso. Lo primero es identificar las fórmulas que tenemos del lado izquierdo, donde nos dicen, por ejemplo, que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa cateto opuesto sobre cateto adyacente. Primero identifiquemos los elementos que ahí se indican. Seno, coseno y tangente, recordemos que son funciones trigonométricas que solamente aplican para triángulos rectángulos, así en la forma en la que ahorita se encuentran, solamente es para triángulos rectángulos, y un triángulo rectángulo, recordemos que es un ángulo que posee un ángulo de 90 grados. Entonces, seno, coseno y tangente involucrará triángulos rectángulos. Por otro lado, tenemos también alfa. ¿Alfa qué significa? Bueno, alfa es un ángulo cualquiera. Así como cuando tú utilizas la X para encontrar una incógnita en álgebra, así igual aquí en geometría o en trigonometría, podemos utilizar alfa para representar un ángulo que puede conocerse o no. También tenemos elementos como cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. En el caso de la hipotenusa es muy fácil porque la hipotenusa siempre va a tener la misma posición. Es decir, la hipotenusa siempre es el lado más grande, o si queremos vernos un poco más técnicos, es el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados. Es decir, este aquí sería nuestra hipotenusa, ¿ok? Entonces tenemos la hipotenusa aquí y aquí abajo también, esta sería nuestra hipotenusa. Ahora, cuando nosotros abordamos el tema de cateto opuesto y cateto adyacente, tenemos que recordar que estos términos son relativos a otro ángulo, es decir, dependiendo de dónde se ubique el ángulo que estemos estudiando, el ángulo alfa, será el nombre que recibirá cada lado. Sabemos que los dos lados que aún no hemos nombrado dentro de nuestros triángulos que se encuentran del lado derecho son catetos, pero ¿cómo determinar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Es muy fácil. Primero tenemos que identificar qué ángulo, ya sea el que queremos calcular o el que nos dan como dato, es el que tenemos. Por ejemplo aquí, si este fuera el ángulo que se está utilizando para el cálculo, entonces ese ángulo me va a indicar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Es muy fácil, imagina que estás parado aquí y entonces tendrás que identificar cuál es el opuesto. El opuesto significa que es el que te queda enfrente. Entonces, si tú estás parado ahí, el que te queda enfrente va a ser este aquí. Este es tu cateto opuesto. Y el cateto adyacente es aquel que adyace o nace desde el ángulo donde tú te encuentras parado. Es decir, si tú te encuentras parado en esa posición, el lado que nace desde ese ángulo va a ser este aquí. Este sería nuestro cateto adyacente. Ahí lo tenemos. Por otro lado, si nosotros estuviéramos trabajando con el ángulo que aparece acá en la parte superior, entonces cambiarían los papeles. ¿Qué quiere decir? Tú tendrías que pararte desde uno de los catetos que forman ese ángulo y entonces ese es el único cateto que se encuentra ahí. Cuando tú volteas hacia el frente, ahora el cateto que se convierte en cateto opuesto sería el de la base, mientras que el cateto adyacente es el que nace desde ese ángulo, es decir, ese sería nuestro cateto adyacente. Entonces es muy fácil, simplemente es identificar qué ángulo es el que estamos estudiando o con qué ángulo estamos trabajando y a partir de ahí determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente para poder utilizarlo en nuestras funciones trigonométricas. Recuerda, una cosa bien importante es que vamos a necesitar nuestra calculadora científica, así es que si no la has acercado, hay que traerla contigo para poder trabajar. Bueno, regresando a nuestros problemas, vamos a revisar hoy dos problemas que involucran precisamente las funciones trigonométricas. Del lado derecho encontrarás un pequeño formulario donde vienen aquellas funciones que hemos estado mencionando. En la parte superior viene el ejemplo y nos dice, una persona observa el punto más alto de un edificio en un ángulo de 58 grados. Si la persona tiene una altura de 1.84 metros y se encuentra a 18 metros de la base del edificio, ¿qué altura tiene el edificio? Ok, bueno, esto es un problema muy sencillo, solamente tenemos que comenzar quizá haciendo un pequeño diagrama para identificar qué es lo que nos están mencionando. Imagina que tenemos aquí que este es nuestro suelo, aquí está parada esa persona y el edificio se encuentra por este lugar. Y entonces nos menciona que esa persona está volteando a ver el punto más alto del edificio, está volteando hacia acá. Y que ese ángulo
con el que lo está volteando a ver es de 58 grados, es decir, si nosotros trazamos una línea horizontal, el ángulo que se forma ahí va a ser precisamente de 58 grados. También nos menciona que la persona tiene una altura de 1.84 metros, es decir, la altura que hay desde el suelo hasta la parte superior de esta persona sería de 1.84 metros. Y también nos están mencionando que él se encuentra retirado del edificio a una distancia de, aquí nos mencionan que son 18 metros. Ahí lo ponemos. Entonces, vamos a identificar que, como nos mencionan que cuál es la altura del edificio, nuestra incógnita va a ser precisamente esta, la altura de ese edificio. ¿Ok? Una vez que tenemos nuestro diagrama elaborado, nuestros datos vaciados, podemos comenzar a resolver el problema. Lo primero es identificar que nosotros necesitamos, antes de sacar cuánto vale la X, tenemos que determinar cuál es el valor o los valores que involucra el triángulo que se forma con el ángulo de 58 grados, una distancia de 18 metros y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si gustan nos lo vamos a traer para acá, es decir, me voy a traer para acá ese triángulo que se formó ahí en la figura y tenemos aquí un ángulo de 58 grados y una base de 18 metros. ¿Qué necesitamos para poder determinar la altura? Bueno, pues precisamente necesitaremos esta distancia, la altura primero de ese triángulo para después migrar a la altura del edificio. Vamos a identificar qué datos tenemos. Es bien importante que analicemos esto. Tenemos nuestro ángulo, el ángulo de 58 grados, podríamos determinar que ese es nuestro ángulo alfa, y tenemos también una base, es decir, uno de los catetos. ¿Ese cateto qué nombre va a recibir? Bueno, como recordarás y como lo mencionamos anteriormente, si nosotros estamos parados en el ángulo de 58 grados, el lado o el cateto que nace desde ese ángulo sería precisamente este. Este va a ser nuestro cateto adyacente. Y el que nos va a quedar enfrente es el que queremos conocer, cateto opuesto. ¿Cuáles son los términos o los elementos que están participando en este triángulo? Sería el ángulo alfa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea? Bueno, tendremos que voltear hacia esta lista de formularios o de fórmulas y tendremos que identificar cuál es la que involucra cateto opuesto y cateto adyacente. La única que involucra ambas sería la fórmula de tangente. Bueno, pues precisamente esa es la que vamos a utilizar. La voy a traer para acá y vamos a poner la tangente de ese ángulo, es decir, el ángulo de 58 grados, igual a cateto opuesto. ¿Cuánto mide nuestro cateto opuesto? Bueno, pues precisamente es lo que queremos saber. Entre el cateto adyacente, ese sí lo conocemos y sabemos que mide 18. ¿Ok? Una vez que está armada nuestra función trigonométrica, una vez que sustituimos los datos, no es otra cosa más que despejar. Es decir, queremos conocer cuánto vale el cateto opuesto. Bueno, pues hay que quitarle todo lo que le estorbe. En este caso le estorba el 18. Ese 18 que está dividiendo tendremos que lanzarlo hacia el otro lado con operación contraria. Es decir, de estar dividiendo tendrá que pasar multiplicando. Y nos va a quedar el 18 que multiplica a la tangente de 58 grados, nos va a dar como resultado el cateto opuesto. Pues ahí lo tenemos, chicos. Lo único que tendremos que hacer será meter eso a nuestra calculadora y resolver. Entonces sacamos nuestra calculadora y tal cual así la vamos a escribir. Pondríamos 18 por la tangente, recordemos que aquí está la tecla tangente, de 58, cierro paréntesis y le doy igual. Y listo, ahí lo tenemos, 28.80. De manera que aquí vamos a escribir el cateto opuesto, nos dio de 28.80. Ahora, este no es nuestro resultado final, porque a nosotros no nos piden cuánto vale o cuánto mide esta distancia de aquí, esta distancia que estoy marcando en este punto. Esa distancia no es la que nos piden la distancia completa, es decir, recordemos que esa distancia está comenzando a partir de la altura del observador. Así que, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, para calcular el valor de X tendremos que sumar esos 28.80 más la altura del observador, 1.84. Así es que ya sea que lo hagamos mental o si quieres hacerlo con calculadora, sacamos nuestra calculadora y decimos cuánto es
Voy a borrar aquí todo. 28.80 más 1.84. Damos igual. Y recuerda, si te da la forma simplificada, simplemente tienes que presionar este botón para que se convierta en decimal y ahí lo tenemos. La altura total del edificio es de 30.64 metros. Entonces aquí lo tenemos y lo anotamos aquí. 30.64 metros. Esta ahora sí sería nuestra respuesta final. Será nuestra última respuesta y este sería nuestro resultado. Ahí lo tenemos. La altura total del edificio es de 30.64. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo y ya sabes, cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios. Vamos a avanzar al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos hablan acerca de un avión. Vamos a leerlo. Dice, para un aterrizaje exitoso, un avión debe descender con un ángulo de 6 grados respecto a la horizontal. Si el avión comienza su descenso a una altitud de 1200 metros, ¿a qué distancia se encuentra la pista de aterrizaje? Muy bien, vamos entonces haciendo de nuevo un diagrama. Vamos a elegir aquí un color. Y bueno, imaginemos que tenemos aquí nuestro avión. Vamos a ver, yo no soy muy bueno con los aviones. Tiene aquí por un lado un ala. Bueno, imaginemos que eso es un avión. Tenemos ese avión que tendrá que bajar a una pista de aterrizaje que se encuentra por acá. Esa pista de aterrizaje se encuentra a 1200 metros. Tiene que bajar 1200 metros. Y bueno, este avión tendrá que bajar esa altura. Aquí vamos a tener precisamente un triángulo que se va a formar con esa altura. Y nos menciona que tendrá que ir descendiendo. Entonces vamos a dibujar por acá el descenso. Nos dice que tiene que descender a 6 grados respecto a la horizontal. Vamos a utilizar esto. Es decir, nos diría que se tendría que inclinar respecto a esta horizontal 6 grados. Debido a que la horizontal y la pista son paralelas, ambas son horizontales, ese ángulo se va a repetir aquí. Es algo que se llama ángulos en paralelas. Y entonces aquí tendríamos que también va a medir 6 grados. De cualquier manera, aquí lo importante es identificar cuál es el ángulo e incluso cuál es el triángulo que se va a formar con estos datos. Es decir, si aislamos ese triángulo y nos lo traemos para acá para analizarlos con mayor detenimiento, vamos a encontrar lo siguiente. Va a ser un triángulo que va a tener un ángulo de 6 grados y una altura de 1200 metros. ¿Qué es lo que nos interesa conocer? Aquí nos menciona que debemos identificar a qué distancia se encuentra la pista de aterrizaje. Entonces, la distancia que queremos conocer es precisamente esta, X, la base de nuestro triángulo. Ahí está. Entonces, ya que hemos identificado los datos que debemos calcular, hemos hecho un diagrama, hemos visto cuáles son los datos que ya tenemos, bueno, pues ahora sí podemos comenzar a calcular. Voy a elegir aquí otro tono para poder hacer nuestro procedimiento y entonces vamos a identificar de nuevo qué datos tenemos. Tenemos el ángulo alfa y tenemos un cateto y hay que calcular otro cateto. ¿Cómo se llama cada cateto? Pues de nuevo, si el ángulo de 6 grados es el que tenemos, pues tenemos que posicionarnos ahí y voltear hacia el frente. El lado que se encuentra enfrente a ese ángulo es precisamente el de 1200. Ese sería nuestro cateto opuesto. Y cateto adyacente es aquel cateto que nace desde ese ángulo, de manera que X representa nuestro cateto adyacente. Listo, de nuevo tenemos que identificar en nuestro formulario dónde aparece cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo alfa. No debe aparecer ningún otro término más, ¿no? Entonces, y directamente podemos identificar que va a ser la tangente de alfa. Tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De nuevo utilizaremos la misma función. Entonces me lo voy a traer para acá. Tangente de alfa, es decir, tangente de 6 grados, será igual a cateto opuesto, quedamos que es 1200 metros, sobre cateto adyacente. Precisamente eso es lo que no conocemos, cateto adyacente. ¿Ok? Bueno, respecto al trabajo anterior o al ejemplo anterior, va a cambiar un poco la manera en que lo vamos a resolver. Si recuerdas en el anterior, el cateto adyacente era nuestra incógnita.
En esta ocasión, el cateto adyacente será la incógnita que vamos a calcular. Por lo tanto, tendremos que despejar. Sin embargo, nosotros no queremos que el cateto adyacente nos quede en un denominador. Vamos a lanzarlo hacia el otro lado. Es decir, el cateto adyacente lo vamos a lanzar hacia allá y si está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Es decir, nos va a quedar cateto adyacente del lado izquierdo que estaría multiplicando a la tangente de 6 grados. Pero queremos despejar, es decir, esa tangente de 6 grados no la queremos ahí. Como en este caso estaría multiplicando al cateto adyacente, lo vamos a mandar ahora a él de regreso, lo vamos a mandar hacia abajo, pero con operación contraria. Si hubiera estado multiplicando, lo vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo. Es decir, nos va a quedar 1200 sobre la tangente de 6 grados. Es decir, prácticamente lo que hicimos fue intercambiar el cateto adyacente por la tangente de 6 grados y intercambiamos lugares y podemos calcular. Aquí pondríamos cateto adyacente es igual a ¿qué? Bueno, de nuevo vamos a sacar nuestra calculadora. Ahí está. Voy a borrar todo lo que tiene. Y dependiendo de la calculadora que tengas, puede ser que tengas esta función de aquí, que nos permite poner nuestra operación en forma de fracción, 1200 abajo tangente de 6. Puede ser que lo escribas así y darle igual simplemente, o si tu calculadora no tiene esa función, no te preocupes, es muy fácil. Vamos a poner 1200 entre y vamos a ponerle aquí tangente de 6. Cerramos paréntesis y es equivalente, te va a dar el mismo resultado. Ahí está. Aquí nos menciona que el cateto adyacente va a ser 11.417.23. Ok, pues aquí lo escribo. 11.417.23. Y entonces ya lo podemos mencionar. Ya tendríamos prácticamente nuestro resultado. La distancia a la que se encuentra nuestro avión o el avión del que se está hablando se encuentra a 1417.23 metros de distancia, es decir, tendrá que avanzar 11.417.23 metros para poder llegar hasta la pista y este aquí sería nuestro resultado. Ahí lo tenemos. Entonces, ese sería el resultado de este problema. Bueno, de nuevo, como sabes, si tienes alguna duda respecto a estos ejemplos, déjalo en los comentarios y espero que haya sido de utilidad este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.